¿El fin de Emma Watson? La brillante Hermione Granger, que parecía destinada a dominar Hollywood, realmente renunció a todo. Hoy vamos a sumergirnos en una historia llena de decisiones inesperadas, presiones ocultas, momentos de ruptura emocional y revelaciones que pocos conocen. Porque detrás del ícono feminista, de la actriz perfecta y de la niña prodigio que conquistó al mundo desde los 9 años, existe una verdad mucho más compleja. Porque una de las actrices más queridas de su generación desapareció del mapa justo cuando su carrera estaba en su punto más alto. ¿Qué ocurrió en los sets de rodaje que la hizo replantearse su futuro? ¿Qué hay de cierto sobre su cansancio con la fama, las disputas silenciosas en Hollywood, las presiones psicológicas desde la adolescencia y los rumores de que no soportaba más vivir bajo la sombra eterna de Hermione? Incluso se ha hablado de crisis de identidad, agotamiento extremo, conflictos con ejecutivos, frustraciones personales y decepciones profundas en una industria que, al contrario del universo mágico que la lanzó al estrellato, puede ser fría, competitiva y despiadada. Y aunque muchos creen conocer el motivo de su retirada, las razones reales son mucho más reveladoras de lo que imaginas. Por eso, antes de continuar, te pido que dejes tu me gusta, te suscribas al canal y actives la campanita, porque este tipo de contenido exige muchas horas de investigación y tu apoyo es esencial para que sigamos creciendo. Y si quieres impulsar aún más este proyecto, considera dejar un super thanks, que ayuda muchísimo a mantener vivo el canal. Quédate conmigo hasta el final del video, porque la última revelación sobre Emma Watson no solo te sorprenderá, te dejará completamente impactado. ¿Realmente renunció a todo? La respuesta es mucho más profunda y polémica de lo que imaginas. Emma Watson nació el 15 de abril de 1990 en París, y aunque muchos fans solo la conocen como la bruja más estudiosa de Hogwarts, su historia comienza en un contexto mucho menos mágico, pero profundamente decisivo para quien llegaría a ser. Hija de 2 abogados ingleses, Chris Watson y Jacqueline Loesby, Emma llegó al mundo en un entorno cómodo, en un barrio elegante llamado Maisons Laffitte. En sus primeros años de vida, todo indicaba que crecería en una familia tradicional, estructurada y tranquila. Sin embargo, esa aparente estabilidad duró poco. Cuando Emma aún era muy pequeña, la relación de sus padres se desgastó hasta desembocar en un divorcio. Fue un acontecimiento silencioso pero profundamente transformador, que moldearía su forma de ver el mundo y hasta la manera en que más adelante se relacionaría con personajes y emociones en su trabajo como actriz. Tras la separación, Jacqueline volvió a Inglaterra con Emma y su hermano menor, Alex. Se estableció en el condado de Oxfordshire, mientras Chris permaneció en Londres. Como resultado, Emma creció literalmente entre 2 casas, 2 rutinas y 2 atmósferas familiares, teniendo que adaptarse constantemente a la dinámica de cada ambiente. Durante la semana vivía con su madre, en una rutina más sencilla y afectuosa. Los fines de semana hacía las maletas y viajaba para visitar a su padre, entrando en un mundo con reglas y ritmos diferentes. Esa doble realidad fue, de cierto modo, su primera experiencia actuando. La propia Emma ha dicho que sentía que necesitaba ser 2 versiones de sí misma para equilibrar los mundos de sus padres y mantener la paz en ambas casas. No porque alguien se lo exigiera, sino porque, desde pequeña, sentía una especie de responsabilidad emocional. Como si captar el humor de los adultos y adaptarse a ellos fuera una forma de mantener todo bajo control. Y, por supuesto, eso es un peso enorme para que lo cargue una niña sola. Para empeorar las cosas, el cambio repentino de país y la inestabilidad financiera generada por la separación colocaron a la familia en una posición vulnerable. Aún así, Chris hizo lo posible por mantener a Emma y Alex en una buena escuela, creyendo que la educación podría abrirles caminos seguros para el futuro. Así, incluso con esfuerzo y sacrificio, Emma estudió en la Dragon School, una institución privada de prestigio. Esa actitud del padre despertó en ella una conciencia profunda sobre la dedicación y la responsabilidad. Comenzó a sentir que debía honrar cada oportunidad, cada centavo invertido en su formación. En ese escenario emocional turbulento, nació algo esencial: la relación de Emma con el arte de interpretar. Desde niña, descubrió que actuar era más que un pasatiempo. Era un espacio donde podía expresar sentimientos que guardaba para sí misma.
Un episodio emblemático ocurrió cuando la profesora pidió a los alumnos que escribieran un poema y lo leyeran en clase. Emma, que solía esconder sus emociones para no preocupar a nadie, puso en papel lo que llevaba dentro y, al leerlo frente al grupo, sintió un alivio inesperado, casi liberador. Sin embargo, aún tímida para exponer sus vulnerabilidades, justificó aquello diciendo que solo era actuación. Sin darse cuenta, tocaba la esencia de lo que la convertiría en una gran artista: usar los personajes como puente entre su mundo interno y el mundo exterior. A partir de ese momento, el teatro escolar se convirtió en su refugio y en su forma favorita de expresión. Sus padres y profesores quedaron impresionados con su talento natural y con la presencia que tenía en el escenario. Era como si ese espacio le devolviera algo que faltaba en su rutina fragmentada: unidad, pertenencia y claridad emocional. Al ver cuánto bien le hacía, Jacqueline decidió apoyarla y la matriculó en la Stagecoach Theatre Arts, una escuela de artes que ofrecía clases de actuación, canto y danza. Incluso con dificultades financieras, su madre entendió que cultivar la sensibilidad y el talento de Emma sería fundamental para que desarrollara confianza, autonomía emocional y un sentido de identidad más fuerte. Y tenía razón. En Stagecoach, Emma floreció, no solo como artista, sino como persona. Allí, rodeada de niños que también disfrutaban de interpretar, encontró un espacio para experimentar, equivocarse, improvisar, reír y explorar partes de sí misma que no podía mostrar mientras intentaba ser la hija equilibrada entre dos casas. Era como si, cuando actuaba, Emma pudiera existir de manera completa, sin tratar de moldearse a las expectativas de nadie. Esta vivencia fue crucial, porque cuando la vida le presentó lo inesperado, el gigantesco casting para Harry Potter, ella no era simplemente una niña talentosa. Era una niña que ya había aprendido a usar la actuación como una forma de expresión genuina. Su infancia emocionalmente dividida, paradójicamente, le había dado herramientas para comprender sentimientos complejos, adaptarse rápidamente a los cambios y acceder a emociones profundas. Todo esto antes de cumplir 10 años. Así, mientras muchos ven a Emma Watson como un fenómeno que simplemente apareció en Harry Potter, la verdad es que el nacimiento de la actriz comenzó mucho antes, en los pasillos de la Dragon School, en las maletas hechas para visitar al padre, en los poemas escritos para aliviar el corazón y en los escenarios escolares que le permitieron ser, por primera vez, ella misma. La llegada de Emma Watson al mundo de Harry Potter es casi como una de esas historias que parecen escritas por el destino, sucediendo en el momento justo, con las personas adecuadas y cargada de coincidencias que hacen que todo parezca inevitable. Cuando Warner Bros. Compró los derechos de la saga que ya encantaba a millones de lectores, el estudio sabía que la elección de los protagonistas sería crucial, pues crecerían frente a las cámaras durante más de una década. J.K. Rowling, muy protectora de su obra, exigió que las películas mantuvieran la esencia británica, lo que incluía seleccionar a niños ingleses desconocidos, y no a jóvenes ya moldeados por la maquinaria de Hollywood. En ese escenario tan competitivo, una niña de 9 años, disciplinada, inteligente y con un brillo especial en los ojos, estaba a punto de tener su vida completamente transformada. Emma ya estudiaba en Stagecoach Theatre Arts y adoraba actuar, pero hasta entonces su sueño era más íntimo que profesional. Cuando los profesores de la escuela donde estudiaba supieron que había audiciones abiertas para interpretar a los nuevos íconos del cine mundial, pensaron inmediatamente en ella. Hermione Granger, en los libros, era brillante, perfeccionista y apasionada por el conocimiento, y Emma parecía reunir esas cualidades de manera natural, sin esfuerzo. Al enterarse del casting, Emma se emocionó, pero también tuvo la extraña sensación de que aquel momento tenía algo especial, casi como si intuitivamente supiera que su vida estaba a punto de cambiar. El proceso de audición, sin embargo, estaba lejos de ser rápido. Fueron meses y meses de pruebas, lecturas de guión, encuentros con directores y ajustes. Mientras muchos esperaban que las niñas fueran desistiendo con el tiempo, Emma se mantenía enfocada. Dividía su tiempo entre tareas escolares y largos viajes a Londres, donde se realizaban las audiciones. Era cansado, pero ella lo afrontaba con determinación. En una de las fases finales hubo una prueba crucial que decidiría el trío principal. Los directores querían comprobar la química entre los candidatos a Harry,
Ron y Hermione, porque en la historia ellos formaban una amistad tan fuerte que se convertiría en el corazón emocional de toda la saga. Cuando Emma conoció a Daniel Radcliffe y Rupert Grint, algo encajó de forma natural. Desde los primeros minutos, reían, conversaban y jugaban como si ya fueran amigos de verdad. Esa conexión espontánea impresionó al equipo y selló la elección del trío. Cuando finalmente recibió la noticia de que el papel era suyo, Emma quedó radiante pero también asustada. Era muy joven para comprender el impacto global de la saga, pero sabía que algo grandioso estaba por comenzar. Sin embargo, antes de firmar el contrato, su madre, Jacqueline, estableció una condición firme. Emma no podía abandonar la escuela tradicional. Esto era algo inusual en Hollywood, donde los jóvenes actores suelen recibir clases en el propio set, entre una escena y otra, sin tiempo para recreo, amigos o una rutina normal. Jacqueline, sin embargo, entendía que la fama podía ser abrumadora y quería proteger la infancia de su hija. Después de largas negociaciones, Warner aceptó equilibrar las filmaciones con la vida escolar. Esa insistencia materna sería decisiva, pues garantizaría que Emma no perdiera sus raíces mientras el mundo entero comenzaba a reconocerla como Hermione. Con el contrato firmado, Emma ingresó oficialmente al universo mágico. El primer día de rodaje de Harry Potter y la Piedra Filosofal fue tan aterrador como emocionante. Llegó a los estudios Leavesden rodeada de profesionales, enormes cámaras, luces intensas y un ambiente de producción que intimidaría incluso a adultos experimentados. Aún así, bastó ver a Daniel y Rupert para sentir un alivio inmediato. Aquella amistad que había comenzado en la prueba se convertiría en uno de los pilares más importantes de su vida. Una de las primeras escenas que filmó fue la del tren, cuando Hermione conoce a Harry y Ron. Curiosamente, Emma tuvo que usar dientes postizos en esa escena para parecerse más al personaje del libro, pero la prótesis le resultó tan incómoda que el director Chris Columbus decidió abandonarla poco después. Aún así, la escena grabada permaneció en la película, y los fans más atentos todavía notan la diferencia en sus dientes en ese momento. Durante las primeras grabaciones, Emma comenzó a percibir el peso y la magnitud del proyecto. Actuaba junto a leyendas como Maggie Smith y Alan Rickman sin comprender del todo quiénes eran todavía, pero con un respeto instintivo que la llevaba a observar cada gesto y aprender rápidamente. Sin embargo, tan importante como los profesionales experimentados era la construcción del lazo con Daniel y Rupert. Tenían edades similares, sentido del humor parecido y estaban viviendo exactamente el mismo torbellino emocional. Entre una escena y otra, jugaban, reían, hacían travesuras en el set y creaban recuerdos que serían esenciales para soportar el impacto de la fama repentina. Mientras tanto, Emma aún llevaba a su hámster Millie al set, algo que ayudaba a conservar un toque de normalidad en medio del caos encantado de las filmaciones. Esa convivencia tan humana y tan genuina fue lo que transformó el ambiente de trabajo en una especie de segundo hogar. Cuando la película se estrenó y se convirtió en un fenómeno absoluto, el impacto para Emma fue avasallador. En cuestión de días, la niña que antes vivía discretamente entre la escuela y el teatro pasó a ser reconocida como la chica más famosa del Reino Unido. Sin embargo, la forma en que ingresó al mundo de Harry Potter, con apoyo familiar, con amistad y con espacio para seguir siendo una niña, permitió que esa transición fuera menos traumática de lo que podría haber sido. El set se convirtió en más que un lugar de trabajo. Era una especie de escuela alternativa, un laboratorio emocional y artístico donde ella, Daniel Radcliffe y Rupert Grint aprendieron no solo a actuar, sino también a lidiar con responsabilidades adultas mientras aún eran niños. Incluso con 10 u 11 años, convivían diariamente con actores prestigiosos, directores renombrados y un enorme equipo que coordinaba cada luz, movimiento de cámara, vestuario y detalle artístico del escenario. Emma absorbía todo con una atención casi académica, observando a Maggie Smith, Alan Rickman y Robbie Coltrane con admiración y estudiando, sin darse cuenta, matices de entonación, postura y presencia escénica. Ya era disciplinada por naturaleza, pero allí esa cualidad floreció de una forma impresionante. Mientras muchos niños memorizan solo sus propias líneas, Emma memorizaba el guión completo. A veces la sorprendían moviendo los labios repitiendo frases de sus compañeros durante las escenas, tal era su dedicación.
Ese perfeccionismo, que la convertía en una actriz extraordinaria tan joven, también sembraba en ella una presión silenciosa. La sensación de que, por ser tan privilegiada al tener ese papel, debía cumplir perfectamente con las expectativas de todos a su alrededor. Y, por supuesto, esas expectativas solo aumentaban con cada película. Durante el rodaje de La Cámara Secreta, Emma vivió uno de sus primeros dolores personales cuando su hámster Millie, que la acompañaba en el set, murió. Para una niña que pasaba más tiempo trabajando que conviviendo en casa, Millie era una especie de amuleto emocional. El cariño del equipo, que construyó un diminuto ataúd para el hámster, le mostró que el set también podía ser un lugar de contención, no solo de presión. Pero, al mismo tiempo, fue un recordatorio de que su infancia estaba ocurriendo allí, frente a las cámaras, entre adultos, y no en los espacios más simples de la vida cotidiana. A medida que la saga avanzaba, Emma crecía dentro y fuera de las pantallas. La entrada del director Alfonso Cuarón para El prisionero de Azkaban cambió completamente la dinámica. Cuarón trajo una visión más madura y psicológica, y trató a los actores como adolescentes por primera vez. Una de las tareas que les propuso fue pedir a cada uno que escribiera un ensayo sobre su propio personaje. Emma, por supuesto, se lo tomó muy en serio. En vez de las pocas líneas esperadas, entregó 12 páginas profundas, casi poéticas, sobre Hermione. Ese esfuerzo dejó claro no solo su compromiso, sino también cuánto veía a Hermione como parte de sí misma, algo que sería hermoso y doloroso al mismo tiempo en los años siguientes. Cada nuevo director traía una forma distinta de trabajar, y Emma se adaptaba, aprendía y ampliaba sus habilidades. Chris Columbus, gentil y paternal. Cuarón, artístico y sensible. Mike Newell, práctico y directo. David Yates, emocional y meticuloso. Trabajar con todos ellos fue como pasar por 4 escuelas de cine antes de cumplir 18 años. Sin embargo, mientras crecían sus capacidades artísticas, emocionalmente comenzaba a sentir el peso de la fama con más intensidad. Durante las primeras películas, ser reconocida en la calle todavía era una novedad curiosa. Pero al llegar la adolescencia, ese reconocimiento se convirtió en algo aplastante. Emma perdió el anonimato demasiado pronto. Los fans querían fotos, los periodistas querían titulares, las revistas analizaban su cabello, su ropa, sus gestos. Y todo esto mientras ella aún intentaba descubrir quién era fuera de los estudios. La presión crecía de forma invisible. El mundo esperaba que fuera Hermione en la vida real. Inteligente, articulada, impecable, madura. Cualquier tropiezo, cualquier inseguridad, se amplificaba. Y dentro de ella surgían dudas difíciles de procesar para alguien tan joven. ¿Realmente quería seguir la carrera de actriz? ¿O estaba atrapada en esa vida solo porque era lo que el mundo esperaba de ella? Durante el rodaje del Cáliz de Fuego, uno de los momentos más emocionalmente delicados ocurrió durante la escena en la que Hermione baja las escaleras para el baile de invierno. Es un marcado rito de paso en la película y también en la vida de la propia Emma. La presión por parecer confiada y radiante era inmensa, pero ella resbaló y cayó. Todos rieron, incluso ella después, pero la experiencia reveló el conflicto interno que ya venía creciendo. La sensación de estar siempre siendo observada y juzgada, la sensación de no poder fallar. A los 15 años, mientras muchos adolescentes lidian con presiones escolares, Emma lidiaba con la presión global de ser el rostro femenino de una de las mayores franquicias de la historia. Y el paradoxo era cruel. Cuanto más famosa se volvía, más perdida se sentía. Las grabaciones de La Orden del Fénix intensificaron aún más esos sentimientos. Había rumores en los pasillos del estudio de que quizá abandonara la saga, algo impensable para el público, pero extremadamente real para ella. Daniel y Rupert siempre la apoyaron, comprendiendo exactamente el tipo de peso que solo los tres conocían. Aún así, Emma decidió continuar por amor a los fans y por compromiso con la historia que cambió su vida, incluso sin tener claro si ese era el camino que quería para sí una vez que todo terminara. Durante el misterio del príncipe, esa crisis interior volvió con fuerza. La fama, que antes parecía una consecuencia natural de un trabajo exitoso, ahora se convertía en algo asfixiante. Entrevistas constantes, paparazzi en cada esquina, expectativas inalcanzables.
Todo eso se sumaba al hecho de que nunca había tenido la oportunidad de vivir una adolescencia común. Mientras otras chicas podían cometer errores en privado, Emma vivía en un acuario, donde cada movimiento era examinado. Ella misma describió esa etapa como sentir que estaba atrapada en una narrativa que no había elegido por completo. Aún así, continuó trabajando con un profesionalismo ejemplar. Entregó actuaciones cada vez más refinadas, y paradójicamente, brillaba más cuanto más dudaba de su propio brillo. Pero fue precisamente esa mezcla de formación intensa en el set, convivencia con profesionales extraordinarios y presión pública constante lo que moldeó a Emma no solo como actriz, sino como persona. Aprendió a ser resiliente, disciplinada, humana, sensible a los demás, y sobre todo, sensible a sí misma. Cuando la saga de Harry Potter comenzó a acercarse a su final, Emma Watson tenía apenas 20 años, pero ya llevaba más de una década conviviendo diariamente con un personaje que había moldeado profundamente su vida. Para muchos, el cierre de la franquicia significaba solo el último filme, el fin de una historia cinematográfica. Para Emma, sin embargo, era casi como despedirse de una parte esencial de sí misma, algo que la había acompañado desde los 9 años. Hermione no era solo un papel. Era prácticamente un segundo yo, una presencia constante que había guiado toda su adolescencia, sus relaciones, su percepción del mundo y la manera en que el público la veía. Así, cuando llegó el momento de grabar Las Reliquias de la Muerte, la atmósfera en el set ya estaba cargada de nostalgia, emoción y una extraña sensación de anticipación. Todos sabían que estaban filmando algo histórico, no solo para los fans, sino también para sus propias vidas. Emma, Daniel y Rupert habían crecido juntos, compartido inseguridades, bromas internas, pérdidas personales, cambios de humor típicos de la edad e incluso momentos de confusión sobre quiénes eran fuera de los reflectores. Ellos mismos bromean hoy diciendo que se conocían mejor que muchos hermanos. Por eso, filmar las últimas escenas despertó emociones intensas, especialmente en la secuencia en la que Harry, Ron y Hermione se despiden antes de la batalla final. Emma lloró no solo como Hermione, sino como Emma, consciente de que estaba diciéndole adiós a la rutina, a las personas, a las cámaras y al universo que había sido su hogar durante más de la mitad de su vida. Cuando, en 2010, las filmaciones terminaron oficialmente, Emma decidió cortarse el cabello, un acto que puede parecer pequeño desde fuera, pero que para ella representó liberación y renacimiento. Era la primera vez, desde niña, que podía decidir libremente sobre su propia apariencia, sin preocuparse por la continuidad de rodaje, contratos o fidelidad al personaje. El corte pixie terminó convirtiéndose en un símbolo de ese nuevo comienzo. Un gesto simple que decía, ahora puedo ser yo. Pero, aunque necesitaba renovarse, el final también trajo un vacío inesperado. Emma describió esa etapa como una sensación de perder el suelo, de no saber dónde encajar. Durante años, toda su vida había seguido un ritmo predecible: guión, maquillaje, set, entrevistas, premieres, una breve pausa, nueva película. De repente, ese ciclo desaparece y ella se ve frente a un mundo sin guión, donde debe tomar decisiones sola, sin Hermione como apoyo. Confesó que no sabía exactamente quién era sin el personaje, porque había crecido al mismo tiempo que él. Esa confusión identitaria es común entre actores que interpretan un mismo papel por mucho tiempo, pero en el caso de Emma ocurrió en una fase crítica de la vida, la transición entre adolescencia y adultez. Buscar una nueva rutina era fundamental, y por eso decidió ingresar a la Universidad Brown, en Estados Unidos, para estudiar literatura inglesa. La elección pudo parecer extraña para los medios, que cuestionaban por qué una actriz tan famosa, con una carrera asegurada, perdería tiempo yendo a la universidad. Pero, para Emma, era exactamente lo contrario. No quería que su vida se redujera a ser una celebridad. Quería sentirse como cualquier joven de su edad, descubrir intereses propios, convivir con personas que no la trataran como una estrella. Sobre todo, quería crecer en otras direcciones, no solo en el cine. La llegada al campus fue un choque. Después de tantos años en sets controlados, rodeada de personas que conocía íntimamente, se encontró en un ambiente enorme, lleno de desconocidos, muchos de los cuales la miraban con curiosidad o nerviosismo.
Emma contó que en los primeros meses se sintió completamente fuera de lugar, como si fuera una visitante en su propio cuerpo. La pregunta «¿Quién soy sin Hermione?» aparecía a cada paso. Pero, con el tiempo, descubrió que muchos estudiantes eran receptivos, amables y la trataban con naturalidad. Eso ayudó a aliviar la sensación de aislamiento y le permitió crear amistades reales, basadas en afinidad y no en fama. La vida universitaria le brindó un tipo de normalidad que nunca había experimentado y que pasó a valorar profundamente. Despertarse temprano para ir a clases, estudiar en bibliotecas, participar en debates e incluso lidiar con la timidez de compañeros que tenían miedo de invitarla a salir. Mientras buscaba redefinirse como persona, Emma también intentaba reinventarse como actriz. Por eso, cuando llegó la invitación para participar en Las ventajas de ser invisible, aceptó casi instintivamente. Era la oportunidad perfecta para distanciarse de Hermione y demostrarle al mundo, y demostrarse a sí misma, que podía ser mucho más. En el papel de Sam, Emma exploró un lado emocional completamente distinto, más vulnerable, libre y multifacético. La famosa escena del túnel fue un momento catártico para ella. Al interpretar libertad, realmente sintió libertad, como si por un instante pudiera respirar sin el peso de expectativas externas. El llanto que vino después de la grabación no fue solo artístico, fue humano. Era un renacimiento emocional, el primer paso significativo para recuperar su identidad independiente. Así, el final de la saga no fue solo el cierre de un ciclo cinematográfico, sino el inicio de una jornada personal compleja y profunda. Emma aprendió que crecer bajo los reflectores trae consigo una sensación constante de ser observada y analizada, pero también entendió que es posible recuperar su propia narrativa, incluso después de años viviendo la historia de otra persona. Su próximo paso fue aún más desafiante: trabajar con Sofía Coppola en The Bling Ring. La película, basada en hechos reales, presentaba una visión cruda y provocadora sobre la obsesión por la fama y el vacío de la cultura de las celebridades. El personaje de Emma, Nikki, era todo aquello que ella misma rechazaba en la vida real: superficial, egocéntrica, manipuladora y completamente obsesionada con la visibilidad. Interpretarla exigió que Emma abandonara cualquier rastro de Hermione, e incluso de sí misma, para sumergirse en un universo que, de cierta forma, representaba todo lo que siempre le había incomodado de la industria. Sin embargo, al entrar en ese nuevo mundo, Emma tuvo su primera experiencia incómoda con el lado menos amable de Hollywood. A diferencia del set de Harry Potter, que funcionaba como una gran familia, The Bling Ring era un ambiente competitivo, lleno de egos inflados y una cultura de comparación constante. La camaradería que vivía con Daniel y Rupert, o incluso con los directores y veteranos británicos, simplemente no existía allí. Emma intentó acercarse a sus compañeros de elenco con la misma autenticidad y apertura que siempre la caracterizaron, pero encontró rivalidad, disputas por protagonismo y un clima en el que la fama parecía más importante que la actuación. Por primera vez, Emma sintió que el cine podía ser un lugar solitario, donde no todos estaban ahí por amor al arte. Esto la marcó profundamente, no como trauma, sino como aprendizaje. La industria no era un espacio mágico y seguro. Era un entorno en el que necesitaría protegerse, imponer límites y, sobre todo, elegir con cuidado los proyectos que realmente tuvieran sentido. Con el tiempo, Emma comprendió que su renacimiento artístico no estaba ocurriendo solo en pantalla, sino también dentro de sí. Entendió que no quería seguir el camino tradicional de Hollywood: premios, contratos gigantescos, películas comerciales sucesivas. Para ella, actuar nunca se trató de fama, se trataba de expresión, propósito e impacto. Por eso, mientras exploraba papeles más profundos, también se involucraba en causas sociales como la educación femenina, la igualdad de género y la sostenibilidad. Ese compromiso no fue una estrategia de imagen, sino una extensión natural de su formación, de su conciencia social y de sus valores. Y, curiosamente, fue justamente cuando dejó de intentar encajar en el molde de Hollywood que encontró un nuevo lugar en el mundo, y una nueva versión de sí misma. Emma comenzó a rechazar papeles, desapareció durante largos periodos de las pantallas y dejó claro al público que no tenía interés en seguir el ritmo asfixiante de la industria. Quería vivir, experimentar, estudiar,
reconectarse, tomar decisiones libres. Y eso significaba, inevitablemente, decir muchos no. Ese enfrentamiento con Hollywood, y consigo misma, fue esencial para su madurez. Emma entendió que tener talento no significa que debas hacer todo lo que esperan de ti. Que tener fama no significa que debas renunciar a tu privacidad. Y, sobre todo, que ser artista no consiste en sacrificarse para complacer al mundo, sino en encontrar un equilibrio entre expresión y bienestar. Así, el renacimiento artístico de Emma Watson no trata solo de las películas que hizo después de Harry Potter, sino de la mujer en la que comenzó a convertirse al comprender que podía, y debía, ser autora de su propia historia. Una historia que no tenía por qué seguir el guión de la industria, sino el guión que ella escogiera escribir, con libertad, conciencia y valentía. La trayectoria de Emma Watson, desde su infancia dividida hasta su renacimiento artístico, nos muestra que crecer bajo los reflectores no impide que alguien enfrente dudas profundas sobre quién es realmente. Al contrario, a veces, cuanto mayor es la proyección pública, mayor es la distancia entre la imagen que el mundo ve y la persona que intentamos descubrir dentro de nosotros. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias transiciones, sobre los ciclos que insistimos en continuar solo porque son cómodos o porque todos esperan eso de nosotros. ¿Cuántas veces seguimos caminos que ya no nos pertenecen? ¿Cuántas versiones de nosotros mismos dejamos de explorar por miedo a decepcionar? ¿Qué significa, en definitiva, elegir una vida que tenga sentido para nosotros y no para la mirada ajena? Y, quizá aún más importante, ¿estamos dispuestos a enfrentar la incomodidad necesaria para reinventarnos? Así como Emma buscó su propio espacio lejos del personaje que la definió durante tantos años, la reflexión que queda es, ¿qué personaje seguimos interpretando sin darnos cuenta? ¿Y cuándo tendremos el valor de dejarlos ir? Si este video te hizo pensar y quieres seguir acompañando reflexiones profundas como esta, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal, activar la campanita para recibir todos los próximos contenidos y compartirlo con alguien que también necesite escuchar este mensaje. Crezcamos juntos en este camino.